Ya, listo. Bueno, estamos aquí. La última vez habíamos quedado en esto. Entonces veíamos la resistencia a compresión de una columna, básicamente. Ahora, em, vimos que cuando estamos hablando de tensiones, la resistencia a tracción depende solamente del área de las barras y el esfuerzo al cual están trabajando. Y cuando estamos hablando de compresiones, sí tenemos un aporte ahí del concreto y del acero, de una acción conjunta entre concreto y acero. Y para compresión tenemos que usar dos factores básicamente de reducción. Phi, que es el factor de reducción de resistencia, y la X, que es un factor de carga máxima por compresión en un elemento. Eso es básicamente lo que teníamos. Un segundo, listo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos edificaciones sometidas a fuerzas laterales? Fuerzas laterales como hablar fuerzas de viento, fuerzas sísmicas, fuerzas de impacto, fuerzas de empuje de tierra. Todas esas fuerzas laterales lo que van a generar es que nuestros elementos verticales estén sometidos no solamente a fuerzas axiales, sino también se generen momentos flectores a lo largo del elemento. ¿Listo? Entonces, esa acción simultánea de esas dos fuerzas, como vemos aquí en la parte de abajo, tiene que ser, es primordial poder analizarla porque la acción de las dos fuerzas por separado es súper sencilla de entender, pero trabajando al tiempo tienen distintas condiciones de falla y distintas condiciones de trabajo. Entonces es muy importante entender cómo es el comportamiento de esas dos acciones al tiempo en la estructura. Bueno, entonces eso es lo que vamos a intentar a ver, como el inicio de la interacción de las fuerzas axiales y momentos flectores. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Tenemos un elemento estructural sometido a dos fuerzas separadas, un momento, ¿sí? Un momento flector y una fuerza axial de compresión. Entonces lo que vamos a esperar es que la sección transversal de nuestro elemento presente unas deformaciones unitarias. En el caso de la flexión, vamos a tener unas deformaciones a compresión en la zona azul y unas deformaciones a tracción en la zona roja, ¿cierto? Entonces recuerden que esa es la deformación transversal de la cara para el caso de las fuerzas de flexión. Ahora, cuando tenemos la compresión, pues lo que tenemos es una compresión uniforme en toda la cara del elemento, que lo vemos ahí con la franja azul. El análisis de la interacción de las dos fuerzas en términos de deformaciones unitarias puede tener tres condiciones diferentes. La primera condición es cuando la deformación de la tracción por flexión, o sea, esta altura de acá, ¿sí? Es menor a la deformación de la compresión axial, ¿cierto? Si yo sumo esos dos diagramas y esta tracción es menor a esta compresión, el diagrama resultante va a ser un diagrama de compresiones de este estilo, trapezoidal, ¿listo? Donde en la parte izquierda voy a tener una suma de compresiones y en la parte derecha una compresión menos un pedacito de esta tracción. Ese sería el primer caso, que toda la sección esté comprimida trapezoidalmente. Ahora, el segundo caso es cuando esa deformación a tracción por flexión es igual a la deformación a compresión por la carga axial, ¿sí? Entonces, al ser igual, la suma de mis dos diagramas va a terminar siendo un diagrama triangular de deformaciones en compresión en nuestra sección transversal, ¿sí? Donde la deformación de este punto va a ser cero. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad es que la deformación a tracción de la flexión sea mayor a la deformación a compresión de la carga axial, ¿sí? En ese caso vamos a tener aquí un remanente de tracciones en una zona pequeña o grande dependiendo de la proporción de ese momento con respecto a esta carga.
Entonces, esas son las tres opciones que podemos tener cuando tenemos un elemento cargado por flexocompresión. Ahora bien, no siempre vamos a tener cargas de flexocompresión, también podemos tener cargas de flexión y tracción, de flexotracción. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Vamos a hacer el mismo análisis. Tenemos el momento aplicado y en este caso tenemos es una carga axial de tensión en el elemento. Todas las deformaciones unitarias van a ser de tracción para las zonas rojas y de compresión para las zonas azules. Entonces, la primera opción es que la deformación de compresión de la flexión, o sea, este valor de acá, ¿sí?, sea menor a la deformación axial de tracción de la carga axial, ¿cierto? Si yo sumo esos dos diagramas, teniendo en cuenta que esta parte azul es menor que esta parte roja, lo que voy a obtener es una deformación trapezoidal a tracción en la cara transversal de mi elemento. Bueno, de la primera opción. La segunda opción es que esa compresión por flexión sea igual a la tracción por carga axial. De esa forma, aquí en este extremo, ambas deformaciones se anulan, ¿sí? Y me queda como resultante de las deformaciones un diagrama de deformaciones triangulares a tracciones. ¿Ya? Entonces, la cara de mi sección transversal se va a deformar de esta forma. Constante con una deformación de cero en la parte izquierda. Y el tercer caso es tener una compresión, ¿sí?, que es mayor a la tracción de la carga axial. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Toda esta compresión no se alcanza a contrarrestar con esta tracción y va a quedar un remanente de deformación esa compresión en una zona de la viga, de la columna. Puede ser pequeña o puede ser grande dependiendo de la magnitud del momento. ¿Listo? ¿Está claro lo que estamos viendo, chicos, en términos de las deformaciones de la sección transversal? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, un sistema con una carga axial y un momento flector en su sección transversal puede ser equivalente a un único sistema con una carga axial excéntrica con respecto a su centro geométrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Esa excentricidad genera que es una simplificación, o sea, este sistema es una simplificación del de la izquierda, pero entonces, aún así, mi elemento va a estar sometido a un momento y a una carga axial, lo que genera que el modo de falla sea diferente dependiendo de esa relación, de esa excentricidad de la carga, de esa relación entre momento y carga axial. Entonces, dependiendo del valor de esa excentricidad, el tipo de falla de mi elemento va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, para poder revisar cada una de estas posibilidades de falla, ¿sí?, yo tengo infinitas posibilidades de falla. Entonces se plantea lo que nosotros denominamos diagramas de interacción. Este diagrama de interacción lo que nos muestra es básicamente una superficie de falla en la cual podemos determinar cuál es la resistencia del elemento para determinada excentricidad. ¿Listo? Entonces, esto es el ejemplo de una curva de interacción de una columna. Entonces, en esas curvas de interacción actúan simultáneamente los dos pares de fuerzas que están, las dos fuerzas que estamos considerando, momentos y axiales. Dependiendo de la combinación momento axial, nosotros podemos determinar una superficie de falla
en la cual podemos decir que cualquier combinación de carga y axial que caiga por dentro de esta superficie de falla, nuestro sistema funcionará de manera óptima. Si alguna pareja de puntos de axial y momento cae por fuera de esa superficie de falla, entonces en esa condición de esfuerzos, la columna falla. Bueno, entonces para poder obtener los puntos que componen esta curva, es importante estudiar diferentes casos. Por ejemplo, el primer caso que deberíamos estudiar es la compresión pura. Entonces aquí vemos el diagrama de deformación de la sección transversal, ¿sí? Vemos que está todo en compresión. ¿Sí? Entonces ese va a ser nuestro valor máximo de resistencia a compresión que vimos la clase pasada. ¿Listo? Ese es el punto, el primer punto para el diagrama es la compresión pura. El segundo punto de interés, ¿cuál sería? Pues la tracción pura. Cuando toda nuestra sección está sometida a tracción, a deformaciones de tracción y el concreto se desprecia, ¿cierto? Entonces, estamos considerando solo las barras por su esfuerzo de fluencia. Asimismo, necesitamos un punto de la curva que es el que llamamos el punto de falla balanceada. Entonces, ¿alguien se acuerda a qué nos referimos con falla balanceada de la sección? Por favor, que me pueda recordar. Cuando el concreto se, se deforma igual que el acero. No, el punto de falla balanceada es el punto en el cual el concreto y el acero alcanzan su límite de deformación unitaria. Entonces recordemos que para el concreto la deformación unitaria es 0.003, ¿cierto? Para el concreto. Para el acero, la deformación unitaria sería E sobre FY. No, perdón, es al revés. FY sobre módulo de elasticidad. ¿Sí? Entonces, el punto de falla balanceada es el punto en el cual los dos materiales, el concreto pierde toda su resistencia y el acero también se entra en fluencia, ¿ya? Ese punto es más o menos por acá en esta sección. Entonces, en nuestro esquema de deformaciones, vemos que el concreto alcanza su deformación de rotura y el acero su deformación de fluencia, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esas deformaciones planteadas de esa forma, en la sección transversal, estamos llegando al punto de falla balanceada de la sección. Entonces, esos son como los tres principales puntos que deberíamos determinar de un diagrama de interacción. Un punto adicional sería eh, el punto de zona de transición, ya ahorita saldrá aquí en los diagramas, que es cuando el acero, el concreto, en todos nuestros puntos, el concreto tiene que llegar a 0.003. En cambio, el acero puede llegar a más de esta deformación, ¿cierto? Entonces, por acá vamos a encontrar el punto cuando el acero alcanza su deformación a tracción. Entonces, recuerden que el acero, perdón, 0,05 es la deformación a tracción del acero que nos determina una falla controlada por tracciones. ¿Sí? Ese sería como otro punto por aquí adicional. ¿Listo? ¿Cómo construyo los puntos intermedios? Tengo que ir cambiando el diagrama de deformaciones de la sección transversal. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto, aquí tengo la compresión total en este diagrama 1. En este diagrama 2 ya le estoy incluyendo un momento, ¿sí?, en el cual la deformación por tracción, como veíamos en los casos, es menor a la deformación por compresión axial. Entonces ya mi diagrama de deformaciones no es constante, sino que empieza a tener una inclinación ahí, pequeñita, ¿listo? Aumento un poco el valor del momento y mi diagrama se empieza a hacer más pequeño en la parte derecha. ¿Sí? Las deformaciones por compresiones empiezan a disminuirse en la parte derecha. Si sigo aumentando el momento, voy a llegar al punto en el cual tengo una deformación triangular a compresión de la sección transversal y hacemos eso punto a punto. ¿Sí?
Entonces, aquí tengo ya un momento tan grande que empiezan a aparecer deformaciones a tracción en el concreto, en una parte de la sección transversal, ¿sí? Aquí sigue la falla balanceada, la falla de que me determina la falla por tracción del acero. Y de aquí para abajo empiezan a aparecer momentos tan grandes y axiales tan pequeños que entramos en un rango de deformaciones por tracciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para poder determinar la curva de nuestro diagrama. Vamos a cambiar nuestros diagramas de deformaciones constante y vamos a empezar a variarlos en cada uno de estos puntos. ¿Listo, chicos? ¿Quedó clara más o menos la explicación de la obtención de la curva de interacción? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Listo, muchachos. Entonces, aquí un poco de las definiciones que ya vimos. Compresión pura es cuando el elemento se encuentra netamente sometido a cargas de compresión. Entonces ahí tenemos un aporte del concreto y un aporte del acero. La tracción pura en la parte inferior es el punto donde el elemento está solicitado eh, solamente por fuerzas de tracción. No tenemos ningún momento flector en la cara transversal en ese momento. ¿Listo? La falla balanceada es cuando la fibra de deformación del concreto alcanza su deformación unitaria máxima y el acero alcanza su deformación unitaria de fluencia. Esto está mal, este no es este acá. Este debería ser FY sobre E. ¿Listo? Ahora, esa distinción de zonas en nuestro elemento, en nuestra curva de interacción, nos permite determinar cuál va a ser el tipo de falla esperado en nuestra columna. Por ejemplo, si yo tengo una pareja de puntos NU, MU, ¿sí? Una pareja de puntos, o sea, de acciones internas en una de las columnas, que cae por encima de la línea que une el origen con el punto de falla balanceada, puedo decir que cualquier combinación de puntos que caiga en esta zona es una, me representa una falla controlada por compresión. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la columna va a fallar por compresión. Ahora, cualquier pareja de puntos que caiga entre, por debajo de la línea que une el origen con el punto de la zona de transición, nos marca una falla generada por elementos de tracción. Entonces, en esta parte inferior, la falla va a ser controlada por la tracción. ¿Sí? Cualquier otra combinación entre que caiga entre esas dos líneas, entre todo este rango de líneas, es lo que llamamos una zona de transición. ¿Listo? Entonces va a tener una falla un poco diferente a la falla de compresión y un poco diferente a la falla de tracción, como una combinación de ambas. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos sacar de ese diagrama? Cualquier punto de trabajo, es decir, voy a tener un punto por acá, ¿sí? La línea que me une el origen y la curva de interacción atravesando ese punto me va a determinar la pendiente, la excentricidad de ese par, la excentricidad de trabajo de esas fuerzas, ¿sí? De esas fuerzas NU, MU, ¿ya? Entonces, con esa excentricidad de trabajo yo puedo determinar, por decirlo así, un factor de seguridad
de la columna. Entonces mi columna a esa misma excentricidad va a tener una resistencia por acá, al borde de la curva de interacción. Entonces toda esta diferencia entre el punto de acción y la curva de interacción puede ser un factor de seguridad para el trabajo de nuestra columna. ¿Sí está claro? Entonces, así es como yo puedo identificar las pendientes en un diagrama de interacciones gráficamente. Profe, qué pena. Dime. Esta línea que está trazando ahí, bueno, es la pendiente que usted dice que nos va a dar el factor de seguridad, ¿sí? Pero Sí. esa pendiente se calcula, eh, ese punto, el que está sobre la curva, Ujú. ¿de dónde sale? Ya voy. Entonces, voy a intentar explicártelo de otra forma, a ver si logro solucionar tu duda. ¿Listo? Bueno, eh, la curva la obtuvimos en la diapositiva anterior. La curva la obtuvimos en este punto, ¿cierto? Aquí ya obtuviste toda tu curva. Ahora, tú vas a tener una columna. Voy a regresar a la excentricidad. Vas a tener una columna con tus combinaciones de diseño en la cual te va a decir, bueno, la carga axial máxima es tanto y el momento axial de diseño es tanto. ¿Listo? Entonces tu columna está trabajando con esta combinación axial momento. Entonces tú vienes aquí dentro de tu diagrama de interacción y ubicas el punto MU, PU, que sería el punto de diseño, por ejemplo, la carga de diseño. Entonces te da por acá. ¿Listo? Entonces está por dentro de mi diagrama de interacción, mi columna cumple para esa solicitación. Pero entonces ahora yo te pregunto, bueno, ¿qué también cumple? Porque así como este punto cumple, este punto de aquí también cumple, ¿cierto? ¿Qué sucede? El segundo punto que te dibujé está más cerca de la superficie de falla que el primero. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es el factor de seguridad que está manejando esa columna en esos dos puntos. Entonces, ¿yo qué hago? Trazo una línea desde el origen que atraviese el punto y que se intercepte con mi curva de interacción. ¿Ya? Entonces, este punto de aquí sería el punto de diseño. ¿Sí? Y por aquí arriba, lo que yo estoy calculando es cuál, eh, cuál es la resistencia de mi columna para un régimen de excentricidades igual al de mi diseño. Si yo no puedo comparar este punto actuante, no puedo compararlo con uno por acá en el extremo de mi columna, porque no están trabajando a la misma excentricidad. ¿Sí? La excentricidad de este segundo punto es diferente a la de este primer punto. Entonces, para sacar un factor de seguridad, ambos puntos tienen que estar bajo la misma excentricidad de la carga. Listo. Y entonces, toda esta distancia que hay entre estos dos puntos es lo que yo llamo una zona de seguridad, un factor de seguridad. Bueno, ahora, volviendo a mis dos puntos, si yo analizo este primer punto y este segundo punto, ¿sí? Te puedes dar cuenta que el factor de seguridad de mi segundo punto es mucho más reducido que el del primer punto, ¿cierto? Entonces, pues obviamente buscamos columnas que tengan un factor de seguridad un poco más elevado en cuanto a resistencias. ¿Sí quedó resuelta tu pregunta o te enredé peor? No, profe, ya me quedó más claro. Listo. ¿Alguien más tiene una pregunta respecto a eso? Bueno, entonces, eh, esas serían como las partes del diagrama que necesito que tengan claras. Primero, la
el punto de compresión pura, el punto de tracción pura, el punto de falla balanceada, el punto de zona de transición, ¿cierto? De falla por tracción, que es una zona de falla por compresión, que es una zona de tracción y que es una zona de falla controlada por tracción. Y adicionalmente lo que es la excentricidad, el factor de seguridad y el punto de trabajo de la columna. Ahora, vamos a analizar una columna y vamos a intentar calcular su diagrama de deformaciones. Para ello, tenemos que determinar primero los puntos básicos de nuestro diagrama. El primero que vamos a determinar es la compresión pura, que ya lo vimos en la clase pasada. Ya vimos por qué se usa punto 85, ya vimos de dónde sale esta reducción del área bruta por las áreas de acero. Y obtenemos el punto de compresión pura. Lo segundo que deberíamos hacer es obtener el punto de tracción pura. Entonces, para la tracción, recuerden que solo está actuando el acero, ¿sí? Solo el área de acero a tracción. ¿Listo? Y después de haber determinado estos dos puntos, vamos a determinar la interacción de axial y momento flector. Entonces, para calcular esa curva, nosotros lo que hacíamos era cambiar el diagrama de deformaciones unitarias de la sección transversal, analizando diagramas de compresión total hasta llegar al diagrama de tracciones totales, ¿cierto? Haciendo una transición progresiva. ¿Cómo podemos hacer ese diagrama? Lo podemos hacer variando la profundidad del eje neutro de nuestra estructura. Entonces recuerden que todas nuestras secciones transversales van a tener una deformación. Por ejemplo, por aquí está la del concreto y por aquí está la del acero. ¿Listo? Vamos a tener un punto en la sección transversal que nosotros llamamos el eje neutro. Ese eje neutro no presenta deformaciones, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la ubicación de ese eje neutro en nuestra columna y analizarla. Entonces, por ejemplo, podemos colocar el eje neutro por acá en la cara inferior, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y lo que estamos haciendo básicamente es cambiando nuestro diagrama de deformaciones porque estamos cambiando este punto, ¿cierto? Y al cambiar ese punto y al cambiar nuestro diagrama de deformaciones, podemos llegar a obtener nuestra curva de interacción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no hay una regla para decir cómo determinar la variación del eje neutro. Yo puedo ponerlo a variar cada 5 centímetros, cada 10, cada 15, cada 20, cada punto que yo considere necesario. Puedo calcular un punto de esta curva de interacción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mi primer caso. Mi eje neutro actúa en la cara inferior de mi columna. ¿Sí? Entonces mi eje neutro está por acá en la parte inferior. Por aquí estoy marcándoles el centroide de la sección transversal. ¿Listo? Es una viga simétrica, una columna simétrica. Bueno, ahora, ese va a ser mi primer caso, por ejemplo, para esta columna. Entonces, la profundidad, recuerden que el eje neutro yo lo identifico mediante la profundidad C. ¿Okay? Que esa es la profundidad del eje neutro. Entonces, mi primera suposición es que esa profundidad C es igual a B medios. Entonces recuerden que B medios es desde la parte de arriba hasta la parte de abajo de nuestra columna. Entonces, ¿qué sucede en este caso? El eje neutro pasa por la base del elemento, ¿cierto? Entonces, la distancia entre el eje neutro y la fibra más comprimida de la sección es igual a la altura del elemento. Entonces, vamos a ver qué sucede con las deformaciones unitarias en nuestra columna. La fibra máxima compresión siempre tenemos que llevarla a 0.003. ¿Listo? Si mi eje neutro está acá abajo, quiere decir que el punto de deformación cero coincide con esta parte de abajo. ¿Ya? Entonces voy a trazar un diagrama de deformación lineal, porque recuerden que la deformación es lineal en el rango elástico, entre el esfuerzo de compresión de la última fibra y mi eje neutro. ¿Listo? Entonces esa va a ser
mi diagrama de deformaciones. ¿Qué puedo ver en mi diagrama de deformaciones? Bueno, como todo esto es una interfaz y estoy garantizando longitudes de desarrollo, longitud de anclaje, longitud de empalmes, toda esa vaina. Entonces, la deformación de mis barras, de mis filas de barras, ¿sí? Va a ser proporcional a la figura triangular que tengo acá. ¿Qué puedo decir de esta deformación? Que todas mis barras están comprimidas para este primer caso. ¿Sí se dan cuenta? Todas están en compresión. Ahora, esas deformaciones unitarias yo puedo traducirlas a esfuerzos sobre nuestros elementos. Por ejemplo, el concreto, como toda esta zona está toda la cara de la sección está sometida a compresiones, el concreto va a desarrollar un esfuerzo de compresión que sabemos que es igual a 0.85 F'C. Ese va a ser el esfuerzo máximo en la sección de concreto. ¿Qué profundidad va a tener ese bloque de compresiones? Recuerden que ese es el bloque de Whitney. Entonces el bloque de compresiones no llega hasta el eje neutro, fíjese, sino que llega hasta una profundidad A del bloque de compresiones. Ahora, todas nuestras barras van a estar sometidas a unos esfuerzos de compresión que vemos en la parte derecha del diagrama, en azul. ¿Sí? ¿Qué sucede con esos esfuerzos? Como todas mis barras tienen una deformación unitaria diferente, el esfuerzo también va a ser diferente y proporcional a esa deformación de la barra. Entonces esperaría que Fs1 sea mayor a Fs2, así como S es a su vez mayor que Fsi y que Fsn. ¿Listo? Y esa va a ser la distribución de los esfuerzos, tanto en el concreto como en el acero de la sección transversal. ¿Está claro eso, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, señor. Bueno, entonces, ahora, como estamos trabajando, nosotros diseñamos es con fuerzas, no con esfuerzos, ¿cierto? El método de esfuerzos admisibles ya está en desuso. Voy a traducir estos esfuerzos en fuerzas en la sección transversal. Entonces, por ejemplo, el concreto, ¿sí? La fuerza resistente del concreto a compresión sería el área, el volumen, perdón, de este diagrama del bloque de Whitney, ¿sí? Así como vimos en el diseño de las vigas. En cuanto al acero, la deformación, la fuerza, perdón, va a ser calculada como el esfuerzo por el área de esa fila de barras, ¿cierto? Y asimismo, entonces voy a calcular todas las fuerzas en todas las líneas de barras. Y vamos a ver que tenemos una deformación, perdón, una variación de fuerzas lineal. ¿Listo? Que coincide con las deformaciones unitarias de nuestra sección transversal. ¿Listo, muchachos? ¿Está claro hasta ahí alguna pregunta de este diagrama? ¿Están entendiendo más o menos cuál es la metodología de análisis de la columna? Listo. Entonces ahora, bueno, después de hacer este análisis, perdón, lo que yo voy a obtener aquí de esta situación es, suponiendo que aquí tengo mi curva de interacción, uno de los puntos de mi curva de interacción. Solo uno. Entonces, para seguir calculando todos los puntos de mi curva, tengo que
cambiar la profundidad del eje neutro. Al cambiar la profundidad del eje neutro, cambia mi diagrama de deformaciones, cambia mi diagrama de esfuerzos y mi diagrama de fuerzas. Y entonces, si yo cambio mi diagrama de deformaciones, lo que estoy haciendo es, y me devuelvo en las diapositivas, construyendo este diagrama. ¿Mm? Estoy básicamente es eso, construyendo este diagrama con cada posición del eje neutro que yo escoja. Entonces, volviendo a lo que teníamos, voy a variar mi eje neutro. Entonces, para el caso 2, mi eje neutro ya no va a pasar por la parte inferior de la columna, sino que va a coincidir con el centroide de la última fila de refuerzo. Ese va a ser mi eje neutro. Entonces, ¿cómo construyo mi diagrama de deformaciones? La fibra con presión siempre, como les repito, va a estar formada 0.003. Pero mi eje neutro va a pasar por aquí, por la fila del refuerzo inferior. Entonces trazo la distribución lineal entre ese punto del concreto y el eje neutro y construyo todo mi diagrama. ¿Listo? ¿Qué puedo observar en ese diagrama? La primera línea de barras tiene una deformación unitaria para todas las tres, ¿cierto? Que sería S1, que es proporcional a la distancia de esa barra al eje neutro. ¿Listo? Tengo una segunda fila, también con una deformación unitaria proporcional a la distancia del eje neutro y una deformación de la línea I de barras. ¿Ya? Ahora, así como tengo deformaciones unitarias, esas deformaciones son causadas por unos esfuerzos. Y esos esfuerzos vienen igual del esquema anterior. Tengo un bloque equivalente de Whitney de compresiones que no llega hasta el eje neutro, sino hasta la profundidad A. Y tengo unos esfuerzos sobre las barras de refuerzo en cada una de las filas. ¿Qué sucede para este caso especial? Mi última barra no tiene esfuerzo. ¿Por qué? Porque el eje neutro pasa por el centroide de esas barras. Y el eje neutro es el punto de deformación cero. Si yo no tengo deformación, no tengo esfuerzo. ¿Listo? Entonces transformo esos esfuerzos a fuerza sobre la sección transversal. ¿Listo? Y la referencio, se me olvidó decirles esto en el caso anterior, tengo que referenciar esas fuerzas, cuál es la distancia respecto al centroide de la sección transversal. Entonces voy a tener una fuerza de concreto, ¿m? Y una fuerza variable en mis filas de refuerzo transversal. ¿Listo? ¿Con esto qué estoy calculando? Estoy calculando un segundo punto de nuestra curva. Bueno, entonces si regresamos a nuestra curva, ya con este segundo punto analizado, estoy encontrando un punto por aquí, en nuestra sección de la curva de interacción. ¿Listo, muchachos? Ahora, solo llevo 2 puntos. Para construir esa curva tengo que hacer mínimo unos 15, 20 puntos. Entonces voy a cambiar la posición de mi eje neutro. Ya no va a estar en la última fila de barras, sino lo voy a colocar en una posición entre mi centroide de la sección transversal y mi segunda fila de barras. Lo voy a poner por acá. ¿Ya? En ese caso, ¿cómo sería mi diagrama de deformaciones transversales? Entonces, la del concreto sigue siendo doble punto 003, 0.003, ¿cierto? Y trazo una línea recta desde ese punto hasta el punto donde se intercepta el eje neutro con mi cara de la sección transversal y prolongo esa deformación.
¿Ya? Listo. ¿Qué sucede en este punto? Todo lo que está por encima del eje neutro se encuentra sometido a cargas de compresión, ¿sí? Y todo lo que se encuentra por debajo del eje neutro está sometido a cargas de tracción. ¿Está claro eso, chicos? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, hacemos lo mismo. Pasamos de deformaciones unitarias a esfuerzos en la sección transversal. Tenemos lo mismo, un bloque equivalente de compresiones de Whitney que llega hasta una profundidad A. Y tenemos dos barras por encima del eje neutro, las de la fila 1 y las de la fila 2. Entonces, esas dos barras van a tener esfuerzos que van a estar en condición de compresión, ¿ya? Y pues van a tener una variación lineal en el valor entre más alejada esté del eje neutro. En la parte inferior del eje neutro tengo todo en tracciones. Entonces recuerden lo que hemos hablado casi desde la primera clase, el concreto, un segundito, el concreto no acepta deformaciones a tracción. ¿Sí? Entonces en la parte inferior, fíjense que no tengo bloque de compresiones de nada, porque como está tracción, todo ese concreto yo lo puedo suponer fisurado de aquí para abajo. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué puedo ver? Entre más alejada esté mi barra del eje neutro, mayor nivel de esfuerzo va a tener. ¿Listo? Y en este caso, pues serían esfuerzos a tracción que son saliendo de la sección transversal. Entonces, nuevamente, traduzco esos esfuerzos a fuerzas. ¿Mm? Y las referencio todas respecto al centroide de mi sección transversal. Y de esa forma, haciendo una sumatoria de fuerzas, una sumatoria de momentos en la cara del elemento, voy a obtener otro punto adicional de mi curva de interacción. Entonces voy a devolverme a la curva que teníamos por acá y voy a calcular este punto. Entonces ya tengo un punto a compresión, un punto a tracción y tres puntos de la curva de interacción flexión-compresión. ¿Listo, chicos? ¿Está claro más o menos la metodología del diagrama o alguien tiene alguna duda? Bueno, listo. Entonces, voy a volver a cambiar mi eje neutro. Y esta vez lo voy a subir a una deformación cercana a la primera fila. ¿Listo? Esa va a ser mi deformación. Mi eje neutro, perdón. Entonces, teniendo en cuenta la posición de mi eje neutro y mi sección transversal, determino mi diagrama de deformaciones de nuevo, ¿sí? Con una deformación del concreto de 0.03 y trazo una línea que atraviese mi eje neutro en la deformación 0 y proyecto las deformaciones de todas las barras de mi sección transversal. Entonces, de nuevo, todo lo que está por encima del eje neutro está en un régimen de compresiones, todo lo que está por debajo está en un régimen de tracciones. Bueno, entonces ahora voy a pasar de las deformaciones unitarias a los esfuerzos en la sección transversal. ¿Qué voy a encontrar? Mi bloque de compresiones de Whitney a una profundidad A que es menor a la profundidad C del bloque de compresiones, ¿cierto? Y en este caso, esta barra de la primera fila de barras, se encuentran en la zona de compresiones, entonces van a estar sometidas a un esfuerzo de compresión sobre esa línea de las barras.
Por debajo del eje neutro, todo está en tracción, entonces no aparece aporte del concreto y las barras están sometidas a un esfuerzo que es variable y varía proporcionalmente a la distancia al eje neutro, ¿ya? Entonces las que estén pues más cerca del eje neutro, como la fila de barras 2, va a tener un esfuerzo menor a las que están en la fila N, por ejemplo. ¿Listo? Y esos esfuerzos los traduzco en términos de fuerzas. Realizo el equilibrio con respecto al centroide de la sección y obtengo otro punto de mi curva de interacción. Entonces por aquí nosotros hicimos 4 variaciones del eje. Entonces uno los puntos y de esa forma obtengo la curva de interacción de nuestra sección transversal. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Entonces veo que no hay preguntas. Entonces, para cualquiera de nuestros 4 casos, ¿qué es lo que nosotros vamos a conocer de nuestros diagramas? Vamos a conocer la profundidad del eje neutro, porque es lo que estamos variando, y vamos a Profe, se le conocer escucha muy lejos. Perdón, ¿ahí mejoró? Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Entonces, en nuestros diagramas de deformación lo que yo voy a conocer es la profundidad del eje neutro, que es lo que estoy suponiendo, ¿cierto? Y la deformación del concreto. Esos son mis dos datos que yo conozco. Entonces, sabiendo que es una deformación lineal, ¿no? Que es un régimen lineal, yo puedo encontrar por relaciones de proporcionalidad las deformaciones unitarias en cada una de mis barras. ¿Cómo? Hago una relación de triángulos. Y puedo decir que la deformación de cualquier barra I, de cualquier fila de barras I, va a ser igual a la profundidad del eje neutro menos la altura estructural de ese grupo de barras sobre la profundidad del eje neutro multiplicado por la deformación del concreto. Recuerden que este D sub I sería la distancia desde la cara superior hasta cada fila de barras de 1, de 2, de 3 o de N. ¿Listo? Esa es la D que tenemos ahí. Entonces, por medio de esta fórmula yo puedo encontrar las deformaciones unitarias de cada barra. Ahora, cuando las barras se encuentran en compresión, es decir, estamos en esta situación, una barra por acá, ¿Mm? ¿Qué sucede? La altura estructural de I va a ser menor que la profundidad del eje neutro C, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para esos casos, cuando la barra está en compresión, la deformación unitaria es positiva. ¿Listo? Cuando estamos por acá abajo, con una barra sometida a tracción, entonces la altura estructural de I va a ser mayor a la profundidad C del eje neutro. Entonces, si eso es así, este coeficiente se vuelve negativo. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una barra sometida a tracción, la deformación unitaria es considerada negativa. Bueno, ahora, después de tener claro cuáles están en compresión, cuáles están en tracción, cuál es mi bloque de compresiones, cuál es mi profundidad del eje neutro, todo esto, paso a calcular los esfuerzos. ¿Cómo calculo los esfuerzos? Entonces, los esfuerzos los puedo calcular mediante la relación elastoplástica del acero. Esto es lo que veíamos la clase pasada, antepasada. Dependiendo de la deformación del acero, yo puedo determinar
un esfuerzo actuante en la sección transversal. ¿Listo? Entonces, los esfuerzos en las barras se pueden calcular dependiendo del comportamiento elastoplástico de la barra de acero. Y finalmente, la fuerza en cada elemento, la fuerza sería el esfuerzo por el área, tanto en el acero como en el concreto. Esto es la metodología de cálculo para el diagrama de interacción, muchachos. Ahí tenía mi diagramita. Bueno. Entonces vamos a analizar ambas por separado. La tensión ya la habíamos visto hace un tiempo. Regálenme un segundo, regreso al esquema de las tensiones, que yo lo vi por acá. Por acá, ¿se acuerdan? Entonces, el esfuerzo en las barras se lo puedo determinar de esta forma, evaluando la deformación unitaria del acero y determinando el esfuerzo actuante. ¿Listo? Y de ahí lo que hago es determinar la fuerza que actúa, que sería el esfuerzo de mi sección, el esfuerzo que esté actuando en la barra, multiplicado por el área de la sección transversal. Eso es básicamente lo que hacemos para el acero. Para el concreto, entonces regreso a donde estábamos. Para el concreto tenemos que emplear el análisis del bloque de compresiones de Whitney. Entonces, ¿qué decía? El bloque de compresiones dice, listo, la fuerza C sub C que está por acá va a ser igual a el valor del esfuerzo multiplicado por el área de la sección transversal. ¿Listo? Entonces, la profundidad sería el área y el ancho sería pues aquí el ancho transversal, que sería B de la columna. De esa forma puedo determinar la compresión la fuerza de compresión en el concreto. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo puedo reescribir esa expresión, ¿sí? Cambiando el valor del bloque equivalente de compresiones A, sabiendo que es igual a la profundidad del eje neutro por beta 1 del concreto, ¿cierto? Y obtengo la ecuación para determinar la compresión en el concreto. ¿Listo? Ese sería como las dos que tendríamos, calcular el concreto y calcular el acero. Ahora, como les dije, determinando el equilibrio con respecto al eje neutro de la sección transversal, podemos determinar para ciertos para cierto esquema de deformaciones, podemos determinar su punto de trabajo en la curva de interacción axial y momento. ¿Listo? Entonces recuerden que esa sumatoria de momentos tenemos que hacerla con respecto a algo que llamamos, el nombre técnico es el centro de carga del elemento. ¿Ya? Bueno, entonces necesitamos definir qué es un centro de carga. Entonces, el centro de carga, en el caso del refuerzo de una sección de columna con con una distribución simétrica del refuerzo y de la sección de concreto, ¿cierto? Podemos decir que ese centro de carga coincide con el centroide de la sección transversal. Entonces, por ejemplo, en esta columna, ¿sí ven? Toda es simétrica, es una figura regular. Puedo determinar el centroide y decir que ese va a ser su centro de carga. Entonces, toda la fuerza axial que se le aplique a esta viga va a irse en teoría por ese eje de ese centro de carga. ¿Listo?
Y así con todo cualquier tipo de sección simétrica, por ejemplo, una viga cruciforme, una columna cruciforme. Por acá, si esas barras tienen el mismo diámetro, si son simétricamente distribuidas, por aquí voy a encontrar su centro de carga. ¿Listo? Siguiente caso, por ejemplo, una hexagonal. Por aquí vendría mi centro de carga. O por aquí, no sé. Dependiendo del sentido en el cual yo esté analizando el momento. ¿Listo? O por ejemplo, una octogonal. ¿Mm? Como es simétrica, por aquí voy a tener mi centro de carga. ¿Listo? ¿Está claro eso, muchachos? Esto es en el caso ideal en el que el refuerzo es simétrico, la geometría es simétrica, todo es bello y maravilloso. Hay muchas ocasiones en las que eso no sucede. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede cuando el elemento no tiene refuerzo distribuido simétricamente en su sección transversal o cuando su sección transversal no es simétrica respecto a su eje de flexión? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta columna, ¿dónde tengo yo mi centro de carga? ¿Mm? ¿De qué va a depender? De la figura de la viga T, ¿cierto? De la columna T, y de la distribución de las barras de refuerzo principal. Entonces ya no va a ser a la mitad de la altura, sino puede ser, en este caso, por ejemplo, un poco por acá en el nervio. ¿Mm? ¿Cómo determino yo ese centro de carga? Una viga en L, una columna en L. ¿Mm? Lo mismo. Va a tener por acá su centro de carga diferente. Una viga rectangular. Ustedes dirán, no, pues si es rectangular, pasa por el centro de su altura. No, señor. Fíjese que el refuerzo es diferente. Arriba tengo 3 barras de media y abajo 2 barras de media. Entonces eso genera que mi centro de carga ya no sea equidistante, ¿sí? Sino que se traslade un poco hacia donde tengo más área. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, de tareita, van a averiguar ustedes cómo calcular ese centro de carga del elemento cuando la sección no es simétrica. Entonces, eso seguro va en el examen, ¿sí? Para que estén preparados, advertidos por todo lado. Eso entra en el examen. ¿Cómo determinar el centro de carga cuando el elemento no es simétrico? Bueno, pues les dejo ahí la tareita para para que hagan la investigación, muchachos. Es súper sencillo. Eh, entonces les dejo eso para que puedan investigarlo aquí al jueves. Bueno, entonces para terminar la clase de hoy, vamos a analizar el último caso que vimos en los esquemas de hace un rato. Esta va a ser mi, mi situación de esfuerzos y de cargas en la sección transversal. Entonces, ¿cómo calculo yo el punto MNNN de mi curva? Entonces, lo primero que hago, la resistencia axial, es decir, NN, ¿sí? Va a ser igual a la suma en este esquema. ¿Sí? Básicamente nos tenemos que centrar en este último esquema. Va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en dirección horizontal de
el concreto y las barras de acero. Que es importante tener en cuenta que las compresiones son positivas y las tracciones son negativas. Entonces, si yo hago esa sumatoria respecto a esta cara, estoy obteniendo lo siguiente. Primero, la carga de concreto. Como está en compresión es positiva. Segundo, la fuerza de la primera línea de refuerzo es compresión, entonces está positiva. ¿Sí? Por debajo del eje neutro, todas estas fuerzas están en tracciones, entonces simplemente las pongo negativas. Menos F2, menos FI, menos FN. ¿Sí? ¿Listo? Y de esa forma determino el punto, o sea, el N sub N de mi situación de análisis del eje neutro. ¿Listo? Haciendo un poco el resumen de las fuerzas, simplificando esta expresión, ¿sí? Puedo decir que las axiales en mi sección transversal van a ser la del concreto, como vimos en las partes anteriores, más la sumatoria de las áreas por los esfuerzos de las barras. Y esa va a ser mi resistencia axial. ¿Listo, muchachos? Doy un segundito para que lo analicen, lo piensen y me cuenten si están de acuerdo o no con esa expresión. ¿Listo, chicos? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces, lo segundo sería realizar una sumatoria de momentos respecto a mi centro de carga. Como mi viga es simétrica, mi columna es simétrica, mi centro de carga está en el centroide, ¿sí? Entonces yo encuentro estas distancias ya definidas y puedo decir que el concreto por y menos a medios, ¿cierto? Más las barras de acero por la distancia de cada barra de acero al centroide de la sección transversal. Es decir, yo puedo simplificarlo de esta forma. La fuerza de la barra por la distancia al centroide. ¿Listo? Cuando yo hago esta operación, ustedes me dirán, no, que el signo de los momentos, que cómo voy a trabajarlo. Debido a estos paréntesis, el signo de los momentos positivos o negativos ya se está teniendo en cuenta. ¿Listo? Pues siempre vamos a obtener un momento positivo, porque si se fijan, todas están generando un par positivo. Bueno, entonces aquí no nos interesa tanto esa parte. Ya con estos dos paréntesis estoy restringiendo los resultados de mi operación. Si les di un momento negativo, está mal. Algo están haciendo mal. Bueno, listo chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo está muy claro para ustedes? ¿Qué nos queda por ver del diagrama? Ya de esta forma obtenemos todos los puntos de nuestra curva de interacción. ¿Listo? Entonces, es decir, estoy calculando todos estos puntos que me van a generar esa curva de falla. ¿Qué me hace falta de todos esos puntos que vimos? El de la falla balanceada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determino yo el punto de falla balanceado? Entonces, atentos aquí. Supongo una deformación del concreto de 0.003. ¿Ya? En la última barra, en la última fila de barras de acero, supongo una deformación unitaria igual a, en este caso 0.021, debe ser una 0 de 420. Pero entonces, para dejarlo de forma genérica, supongo una deformación igual a FY sobre E. ¿Listo?
ubico esas dos deformaciones y trazo una línea que me conecte esos dos puntos, el de la compresión con el de la tracción. ¿Listo? Con esa línea yo voy a encontrar lo que es el punto donde debería ir mi eje neutro. ¿Sí? Entonces, esta sería la posición de mi eje neutro. ¿Para qué? Para que el concreto y el acero fallen al mismo tiempo. ¿Listo? Y determino esta profundidad del eje neutro. Con esa profundidad del eje neutro, hago mi análisis de deformaciones, hago mi análisis de esfuerzos y hago mi análisis de fuerzas. Y obtengo el punto, momento balanceado, axial balanceado, de la forma que lo vimos en la diapositiva anterior. Esa es la única vaina aquí como rara del punto de falla balanceada. ¿Listo? Entonces, para terminar, vamos a ver cómo podemos hacer para incluir el método de carga y resistencia. Entonces, hasta aquí, como veo que no hay preguntas, ya quedó claro cómo obtener este diagrama de la curva de interacción. Ahora, ¿cómo obtengo mi resistencia de diseño? Recuerden que el método que nosotros trabajamos de carga y resistencia mayora las cargas y reduce la resistencia. Entonces yo tengo que mi curva, le tengo que aplicar unos factores de reducción para tener como una zona de seguridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que a todos mis puntos MNNN los voy a reducir por un coeficiente de reducción de resistencia para obtener mi curva de diseño, que es obviamente menor a la curva nominal. ¿Listo? ¿Cómo determino yo ese coeficiente phi? ¿De qué depende? Ese coeficiente phi depende de la deformación unitaria de la última barra a tracción. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera este ejemplo, por ejemplo, la barra a tracción con mayor deformación unitaria es la que está más alejada del eje neutro por debajo, es decir, estas de acá. Entonces, con esa deformación unitaria, yo voy a estar en capacidad de calcular el factor de reducción de resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo yo? Si está claro eso, muchachos, ¿cómo hago para esa reducción? Entonces, en azul podemos observar nuestra curva de interacción nominal, es la curva nominal de la columna. ¿Listo? Si yo cojo y reduzco cada par de puntos por un factor phi que depende de la deformación de la barra más alejada del eje neutro, voy a obtener mi curva de rojo. Y esa curva de rojo es la curva de diseño de mi columna. ¿Sí? Esa va a ser la curva de diseño de mi columna. ¿Cómo calculo ese valor phi? Entonces, la norma nos dice, si la deformación de su barra es mayor a 0.005, phi vale 0.9, que es coherente con los criterios de una sección controlada por tracción que vimos al inicio del curso. Ahora, si su deformación unitaria es menor a la deformación de fluencia, phi vale 0.75 para espirales o 0.65 para estribos. ¿Ya? Es cuando estamos manejando una falla por compresión. Pero si nos encontramos en el punto en el que la deformación es menor a 0.05 y mayor a la deformación de fluencia, su factor phi va a estar calculado por medio de esta expresión para espirales y esta expresión para estribos. Entonces ahí prácticamente tenemos las tres zonas de falla. Por acá tenemos la balanceada, la de tracción. Si estoy en esta zona, uso la compresión, ¿cierto?
uso o este valor o este valor. Si estoy por acá abajo en la parte de tracciones, perdón, sí, uso 0.9 porque estoy con una sección controlada por tracción. Pero si estoy en una sección intermedia, en la zona de transición, tengo que aplicar estas dos fórmulas para poder determinar el factor de reducción phi. Listo, muchachos. Entonces, de esa forma, estoy yo calculando la curva nominal, la curva de diseño. Entonces, ¿qué podemos decir de este diagrama que tenemos por acá? Voy a borrar todo esto. Listo. ¿Qué podemos decir de este diagrama? Entonces, el área que encontramos entre esas dos curvas, es decir, toda esta área que está comprendida entre la curva nominal y la curva de diseño, es lo que llamamos una franja de seguridad. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esa franja de seguridad con esos factores de reducción? Tener en cuenta las incertidumbres del diseño, ¿sí? Las incertidumbres de diseño, las incertidumbres de construcción y las tolerancias a la hora de ubicar los refuerzos en la sección transversal. ¿Listo? Entonces, como todo eso no lo podemos controlar desde el diseño, lo que hacemos es reducir la resistencia y tener una franja de seguridad del diseño. Bueno, ahora, ¿cómo sé yo si mi diseño cumple? Entonces yo voy a calcular un montón de acciones flexión axial en una columna, ¿sí? Por medio de todas las combinaciones de diseño, y las voy a ubicar en este diagrama. Entonces voy a ubicar por acá el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5. Dependiendo de todas las combinaciones, por cada combinación voy a tener un punto para todas las columnas, ¿sí? Esos puntos tienen que caer dentro del área de mi curva de diseño. Ninguno puede estar por fuera. Si alguno llegase a estar por fuera de esa curva de diseño, la columna no cumple, tengo que cambiar el diagrama. Tengo que cambiar o el refuerzo o la sección transversal de la columna. ¿Listo? Y un último requisito. La resistencia axial de diseño o compresión no debe tomarse mayor al límite de la NSR10. Entonces recuerden que por allá, la clase pasada, hablamos de un factor X, ¿cierto? Ese es ese factor X que me reduce la resistencia máxima a compresión. Entonces, en teoría, mi curva de diseño terminaría siendo esta que voy a sombrear acá en amarillo. Bueno, en amarillo no porque no se ve. Vamos a sombrearla en verde. Todos los puntos de mi diseño deben caer dentro de esta curva verde para que la columna cumpla sus condiciones de trabajo. ¿Listo, muchachos? ¿Está claro eso hasta acá de todo lo que es la teoría de cómo funciona un elemento a flexocompresión o a flexotracción? Listo, chicos. Eso era lo que quería que viéramos el día de hoy. ¿Qué nos queda? La próxima clase vamos a hacer un diagrama de interacción de esta misma viga, de esta misma columna. ¿Listo? Vamos a hacer unos dos puntos. Vamos a ver si alcanzamos a hacer unos dos puntos de nuestra curva de interacción. Y ustedes van a tener de tarea para el fin de semana completar la curva de interacción de esa columna. Bueno, chicos. Listo. Entonces, no siendo mal, por favor, regálenme un segundo, les comparto el enlace de asistencia si no hay preguntas. Y nos veríamos el próximo jueves. La idea sería comenzar en punto a las 8 para poder, para poder
para poder completar los puntos que tengamos pensados hacer en nuestro diagrama. Bueno, avisos, espero les esté yendo bien con el proyecto, no se dejen coger la noche. Con respecto a cómo arrancar el modelo de su edificio, muchos deben tener preguntas. Los sábados ya estamos comenzando con ese tema con el grupo de análisis 2, ¿sí? La semana pasada vimos predimensionamiento de losas, de vigas y de columnas. Bueno, entonces el que quiera, en el canal de YouTube están los enlaces de la clase del sábado para que puedan revisar y puedan tener una guía para su proyecto, los que no sepan por dónde arrancar. Asimismo, pues el sábado, si hacemos clase, les estaré pasando el link para que puedan asistir a la clase sin ningún problema, como es virtual, entonces no se llena el salón. ¿Listo? Y, ¿qué más? Ah, bueno, chicos, hasta el día de hoy, sí, no, perdón, hasta el 31 de julio está abierta la evaluación docente en el sistema Cóndor, ¿sí? Es muy importante que por favor los que más puedan participen de esa evaluación porque sinceramente es bastante provechosa para mejorar los cursos de aquí en adelante. En realidad, pues hay docentes que sí nos importa demasiado la opinión de ustedes del curso, que por X o Y motivo no son dichas aquí de frente, pues no son expresadas claramente de pronto por miedo, por cualquier cosa. Entonces es muy importante que realicen esa autoevaluación a conciencia para que los próximos cursos que desarrollemos pues puedan tener una mejora, ¿cierto? Tener como siempre la mejora continua de los cursos que está ofreciendo la universidad. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que resuelvan la autoevaluación de aquí al 31, ¿sí? Que eso pues me ayuda a mí para el desarrollo de los cursos. ¿Listo, muchachos? Y si no tenemos preguntas, entonces nos vemos el próximo jueves. Tengo una Profe, pregunta, que qué pena. Bueno, entonces creo que voy primero con Lina, pero no te estoy escuchando. Está muy alejado Lina, entonces por favor, habla un poquito más fuerte. ¿Ahí me escucha? Sí, dime. No, profe, solamente le iba a preguntar que es que no recuerdo bien la fecha de la primera entrega del proyecto. Ah, caray, no hay fecha de primera entrega. Pues ustedes dirán, chicos, yo creo que la primera entrega serán todas las losas y de pronto algo del modelo. Podría ser para el próximo jueves, el 6. ¿Sí? Para ver lo que llevan, para ver cómo han avanzado hasta ahora. Pero les recuerdo, esa primera entrega no tiene nota. Simplemente yo miro, reviso lo que vayan haciendo y les corrijo si encuentro algo extraño para que al final puedan pues tener un buen proyecto. ¿Listo? Entonces, yo creo que el próximo 6 de agosto. Listo, profe. Y le iba a hacer otra pregunta. ¿El próximo examen más o menos cuándo es? Bueno, el próximo examen yo creo que va a ser un taller examen, chicos. Entonces yo creo que a grupitos de a dos. ¿Qué va a ser? Vamos a hacerlo en dos partes. Tengo que evaluar columnas y tengo que evaluar, bueno, lo que alcancemos a ver de zapatas. No sé si nos alcanza el tiempo para eso. A ver, yo creo que alcanzamos a ver zapatas. Ese examen estaría yo creo que, bueno, el proyecto final lo tendría que estar recogiendo más o menos el 20 por tarde o el 18. Sí, porque tendría una semana para calificar todos los exámenes, todos los proyectos. Y entonces yo creo que esa misma semana podríamos estar haciendo el examen final o el 25, hacer el examen final. ¿Qué va a ser el examen final? Eh, por grupo de trabajo, que a 3 personas vamos a hacer el examen final.
El primer punto del examen va a ser una hoja de Excel automatizada para calcular un diagrama de interacción. ¿De qué figura? No sé todavía cuál figura les voy a poner. Puede ser una viga T, una viga en L, una columna octogonal, hexagonal, endodecaedro, no sé, lo que se me ocurra. Ese va a ser el primer punto de su examen. ¿Sí? El segundo punto va a ser un análisis de P delta, pero pues ese todavía no lo hemos visto, entonces yo creo que por ahí en 2 semanitas salimos de eso. Y el tercer punto es una zapatica sencilla, con un momento flector, con un momento biaxial. Entonces, para que vayan pensando sus grupos de trabajo, yo creo que de a 3 personas queda bastante bien el grupo para ese examen. Listo, chicos, entonces quedamos así. Voy a anotar aquí la primera entrega, o sea, la entrega que no tiene nota, sino que es solo para hacerles comentarios generales, queda para el 6 de agosto. Entonces, el 6 de agosto. Ah, el 7 es festivo. Sí, apenas el 6 de agosto y el 7 me dedico a revisar eso todo el día. El 6 sería la primera entrega de diseño, ¿no? La entrega final, eh, yo creo que sería para el 20. Bueno, ahí está la pregunta, chicos. Váyanlo pensando y el próximo jueves definimos la fecha de la entrega final. Si me lo entregan digital, me tocaría el 18, ¿sí? Porque me tocaría sacar, nosotros somos 4 o 5 grupos, entonces serían 5 proyectos y todos los proyectos de las otras asignaturas, entonces me tocaría tener un poquito más de tiempo para calificarlo, sería el 18, ¿sí? Pero hay una opción, ustedes pueden al menos, al menos imprimir los planos y enviarlos a la dirección de la oficina donde yo trabajo. Y si me envían los planos a la oficina, pues a mí me queda mucho más fácil calificar envíos en físico. ¿Sí? Entonces, si me los envían, podría estar recibiéndolos hasta el 21, que sería ese viernes de esa semana. Entonces, pues ustedes dirán, si pueden pegarse la impresión, ayudaría mucho a calificar mejor los exámenes, los proyectos, lo recibiría el 21. Si no, me tocaría recibirlo el 18 para poder tener tiempo de revisar todo digital, que eso digital es más complicado. Bueno, muchachos, serían como las dos opciones, el 18 o el 21. Y el examen final lo revisaríamos en el 25. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? El 25 ustedes llegan y me envían sus hojas de Excel, ¿sí? Yo les envío el cuestionario del examen, tienen 2 horas y mientras ustedes resuelven, yo califico los diagramas de interacción, si les parece. Entonces, no sé, piénsenlo y el jueves definimos la fecha de las 2 entregas, de la entrega final y del examen final. Bueno, muchachos. Listo, profe, gracias. Bueno, el siguiente era David. David, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, gracias, qué pena. Es que tengo una duda referente a la carga distribuida que va sobre las vigas, en la misma, que tienen la misma dirección de las viguetas. Entonces, no sé si se hace igual con la carga, con el área aferente o si hay otra Bueno, manera. entonces tus viguetas todas tienen la misma área aferente que es la separación entre nervios, ¿sí o no? Todas las viguetas. Las vigas de rigidez que van en la misma dirección de las viguetas, tienes que colocarle la carga equivalente a 2 viguetas. Ah, listo, profe, muchas gracias. Profe, otra pregunta. La viga que tiene al lado la escalera, ¿se le aplica también esa carga que llevan las escaleras o no es necesario? La viga al lado de la escalera. Ok, déjame un momento, conecto la tabla Listo, y gracias. revisamos con un esquema para salir de duda.
La viga que va en la escalera, ok. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta mientras abre aquí el tablero? Sí, profe, digamos, si tengo una forma irregular entre los ejes, digamos, se formaron unas vigas que me hacen una figura, una L. Es que estuve buscando y no encontré ahí cómo aplicar la carga aferente para algunas vigas. Oh, Bueno, listo. Entonces vamos con la escalera. listo, gracias, profe. Uno, listo. Tienes por aquí una losa, ¿cierto? Y esa losa tiene por aquí el hueco de la escalera. Profe, qué pena no está presentando. Ah, no, pues así me van a entender harto. Ya le comparto. Listo, gracias. Listo, ya. Ahí están viendo ya. Sí, señor. Listo. Entonces tienes esta losa con esta escalera, listo. Entonces hay dos opciones. Voy a dibujar la primera opción en verde. Mis nervios vienen en esta dirección. Estos son los nervios de la losa. Llegamos por acá, acá, por acá, por acá y por acá. ¿Sí o no? Esta viga, respondiendo a tu primera pregunta, debe llevar 2 veces la carga de uno de los nervios. Primera pregunta, listo. Ahora, me preguntas de las vigas de apoyo acá de la escalera. Yo voy a suponer que mi escalera es algo así. Tiene por acá el descanso y por acá sus escalones, ¿cierto? Entonces la persona sube de esta forma. Listo. Entonces voy a tener que colocar una viga de apoyo acá, una viguita ahí auxiliar, articulada en los extremos, o sea, simplemente apoyada, para que descanse mi escalera cuando llegue acá. Y para los lados voy a colocar una viguita aquí chiquitica. O sea, esas vigas sí no cargarían nada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la que tú me preguntas? ¿La vertical o las dos horizontales? Más, profe, sobre la que descansa la escalera y las otras. Voy con la vertical. Viene de este estilo. Ujú. Y va a tener dos zonas. Una zona que es donde no hay hueco de la escalera, ¿cierto? En toda esa zona la vas a cargar con la carga de la vigueta. La misma carga de las viguetas va en esas dos zonas. Pero en esta parte interna, ¿m? Va a tener una carga diferente. ¿Esa carga de dónde viene? De la escalera. Entonces su escalera viene así, suben acá y continúa acá arriba, ¿cierto? Entonces su escalera se diseña como una viga simplemente apoyada. Y va a tener dos reacciones. Una reacción por acá y una por acá. R1 y R2. Esta carga distribuida acá va a ser R1, que es la que llega sobre la viga roja. En toda esta región. ¿Listo? Así es como cargas esa viga vertical. Las transversales, entonces simplemente tú tienes esta vigueta, ya hiciste el análisis de qué carga, ¿sí? Va por esa vigueta. Entonces esa reacción que sale en ese punto es la que va a ir cargada en esa viga. Como si fuera una viga de carga tradicional. Porque está recibiendo un nervio. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Sí, señor, listo, profe, gracias. ¿Cuál fue tu última pregunta? Sí, es que, pues, como yo lo pensé hacer era con las aferentes, entonces, digamos, en una parte las vigas forman como una L, no sé cómo decirlo. O sea, el área es una L y digamos que está delimitada por vigas, entonces no sabía ahí cómo aplicar el área aferente, pero pues busqué y no, la verdad no encontré así mucho.
Así, ¿cierto? Sí, sí, señor. Todo eso son vigas, lo que está en negro. Sí, Bueno, los nervios van de arriba abajo o de izquierda a derecha, o es una losa maciza. de arriba abajo, verticales. Esos son los nervios. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? No, no, ya es que, o sea, yo lo estaba rayando con las aferentes, pero ya me di cuenta que es con las reacciones de las viguetas. Ajá, sí, señor, es con las reacciones de las Sí, vigas. señor. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, de pronto el sábado pasado, en análisis 2 vimos ese caso. Entonces, por ejemplo, pues ahí está el canal de YouTube, está ahí el video de la explicación de esto. Entonces, es básicamente eso. Ellos tienen para ese curso 3 tipos de viguetas y cada tipo de vigueta pues va a tener una reacción por carga muerta, por carga viva, por carga de granizo. Y esas cargas, esas reacciones, se distribuyen dependiendo de la aplicación del tipo de vigueta sobre el pórtico, ¿sí? Entonces estas son mis vigas de carga, por ejemplo. Ahí tienen distintos tipos de cargas, que esto es lo que finalmente yo voy a meter a mi modelo de SAP, ¿sí? Yo voy a cargar mi modelo de SAP de esta forma. ¿Por qué me gusta de esta forma? Porque si ustedes cargan con un shell, la otra opción es poner un shell y poner la carga distribuida, pero los shell tienen serios problemas de rigidez. ¿Ya? Entonces no se van a generar la condición de diafragma rígido que nos permite considerar la norma. Entonces yo por eso hago esa transferencia de cargas de las viguetas a los pórticos. ¿Listo? Entonces les voy a dejar el enlace del video para que lo puedan por ahí chismosear. Dura como 3 horas y media, pero está bastante claro. ¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por ahí les envié también el enlace de las conferencias del ACI que son gratuitas, son como de 9 a 11 de la mañana. Hoy fue la primera sesión bastante interesante. Si nos queda tiempo al final del curso, yo les comento qué fue lo más importante de la nueva versión para que estén actualizados antes de que se acabe el curso. Igual los invito a que sigan asistiendo ahí. Ellos están haciendo la transmisión por YouTube para los que no se alcanzaron a escribir. Bueno, chicos, entonces si no es más, voy a parar la grabación y dejamos por hoy hasta ahí.